Vamos hoy con el tema de transgeneracional. Es un tema maravilloso, a mí me gusta mucho. Hoy van a de pronto a encontrar alguna similitud con la historia que tienen, resolver algunas dudas, encontrar los sospechosos con los cuales están heredando ustedes algunos programas. Y en fin, es un tema que a mí me gusta mucho, pero que yo las invito a que lo vean desde la paz, desde la tranquilidad. A mí me encanta aprender todos los días, me gusta estudiar mucho, pero sobre todo me gusta ponerlo muy en práctica en mi vida, experimentarlo. Entonces los invito y las invito a que hoy el tema que vamos a ver, si les hace resonancia, si les da algún sentido para la vida que tienen, que están llevando, lo pongan en práctica, hagan un poco de análisis con las historias familiares de cada uno de ustedes. Pero el transgeneracional es el estudio de nuestra historia familiar. Es reconocernos un poco, ver qué estamos heredando, qué es lo que viene viajando en nuestra historia y de lo cual nosotros a veces no somos conscientes. Como les decía inicialmente, este es un estudio no para generar pánico, no para que digan, ay, con toda la carga que ahora tengo, ¿qué voy a hacer? No. El transgeneracional se estudia para sanar y para honrar a nuestros ancestros. Porque si ustedes escogieron esa familia para nacer, si todos estamos aquí, en esa familia en donde estás es la familia perfecta que te correspondía para evolucionar y para sanar, para despertar espiritualmente y para ayudar a las otras personas de tu clan, de tu familia también a despertar. Entonces a la familia hay que agradecerle en donde estamos, no importa la familia que escogiste y dónde estás. Y cuando les digo que escogiste es porque yo soy una convencida y así vivo mi vida. Es mi teoría, vuelvo y les digo, siempre les digo mi teoría. Yo soy una convencida de que no estoy aquí por casualidad, de que antes de venir se hizo un plan divino allá con el jefe y con todas las personas con las que yo iba a convivir, y de esa manera escogí a mi papá, a mi mamá, a mi familia, y estoy en ese clan. Y por eso le agradezco y le bendigo a mi familia, porque me han permitido despertar, porque me han apoyado y porque juntos estamos creando conciencia para cambiar los programas que traemos. Entonces, para esto es que se estudia un poco el tema del transgeneracional. Este tema no es algo nuevo, ni es moda, ni es algo que se inventó ahora. Este tema es muy antiguo. No sé si habrán escuchado a veces cuando uno va a la iglesia, las diferentes iglesias a donde vayan, bien sea católica, cristiana, siempre se habla de las cargas que heredamos. A nivel de la Biblia se habla de que nosotros heredamos los pecados de nuestros padres hasta la cuarta y quinta generación. A nivel de transgeneracional no se habla de pecados, nosotros hablamos de los asuntos sin resolver de papá y de mamá. Así de sencillo. Estos conflictos que nuestros ancestros no solucionaron, no lo heredan, porque saben que nosotros tenemos la fuerza necesaria para resolverlo. Y por eso va viajando de generación en generación. Entonces la Biblia habla de la tercera y cuarta generación, quinta generación, y ahí hay algunos capítulos o versículos en donde cuando Jesús sanaba, cuando sanó un ciego, le preguntaron sus discípulos, Jesús, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Bueno, maestro, le dicen, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Ahí cuando le preguntan si el pecado es de sus padres, está denotando que es una cadena de atrás. También hay un versículo que dice que cuando los padres comen uvas verdes, a los hijos les rechinan los dientes. O sea, como quien dicen, unos se toman los tragos y a otro el del guayabo. Más o menos así. Es la historia desde la Biblia. Desde Curso de Milagros dice que pues sería una condenación terrible pensar que estoy heredando absolutamente todo y que lo tengo que repetir.
que esto no es así, que lo único que tengo que hacer es reconocer mi historia, saber en dónde está ese dolor, liberarlo, sanarlo, perdonarme y ya, simplemente eso es lo único que hay que hacer y automáticamente empiezo a vivir mi vida. Esa es una esperanza, ¿no? Un consuelo de saber que no necesariamente yo tengo que vivir atada a la historia de mi clan como una atadura. En 1970 empieza este estudio de manera formal, donde 5 psicólogos, terapeutas, psiquiatras se juntan y empieza cada uno a estudiar el tema. Uno de estos fue Nicolás Abraham y María Torok, que trabajaban en un centro psiquiátrico y ellos decidieron que todos los pacientes que llegaban con trastornos, con toda la parte de alucinación, iban a escribir cuando estaban alucinando todo esto y luego se lo iban a contar a su familia, a sus padres, y se daban cuenta que en esta historia, en estas alucinaciones del psicópata que estaban tratando, o bueno, de la persona que estaba teniendo su problema, había muchas cosas que sí eran alucinaciones, pero había otro tanto que eran historias de la familia, resonancias familiares, y de ahí es donde empiezan a hablar mucho del inconsciente del clan. Si quieren leer un poco, por acá anoté algunos libros que pueden consultar sobre el tema. Hay uno de Anne-Céline Sussenberger, que es muy bueno, que se llama Ay, mis ancestros. Este libro a mí me gusta mucho y les puede dar mucha luz sobre el tema. Ella también tiene uno que se llama Ejercicios prácticos de la psicogenealogía, y ella estaba dentro de las 5 personas que en 1970 empezaron a estudiar, al igual que Didier Dimas, que también pueden encontrar historias sobre estos. Está La llave de la buena vida de Joan Garriga, los libros de metagenealogía de Jodorowsky, todo lo que es la biodescodificación y bioneuroemoción hablan mucho de este tema y se basan en todo lo que es la historia del transgeneracional. Entonces hay muy buenos libros, los que quieran leer me pueden escribir y con mucho gusto les doy ya la biografía, pues los nombres y los autores ya escritos. Entonces, siguiendo con el tema, ahí en 1970 es donde empiezan a hablar un poco del inconsciente del clan. Freud también hace mucho tiempo habló del tema, se centró en el estudio del inconsciente familiar, y todo fue lo que fue Carl Jung habló sobre el inconsciente colectivo, y en estos 2 estudios es donde se conduce al estudio del inconsciente familiar como tal. Ahí empieza. Entonces, si se dan cuenta, no es algo nuevo, no es moda. Es más, hoy les estoy hablando, pero ya en otros países se había puesto de moda hace mucho tiempo estudiar nuestros árboles para saber de dónde veníamos, porque siempre hay como esa duda, o yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí en mi juventud, en mi época de adolescencia, siempre me estaba sintiendo como que no hacía parte de la familia, como que habían cosas que yo decía, oiga, parezco adoptada. Hay muchas cosas que no resuenan aquí. Y resulta que todo eso me llevó a mí en la inquietud de preguntarme quién soy, de dónde vengo, qué es lo que pasa con toda esta historia mía, o qué es lo que pasa con todas estas emociones y sentimientos que a veces siento que no son mías. Y ahí empecé a estudiar todo lo que es el transgeneracional, y me gustó mucho porque me ayudó a resolver muchos conflictos. Entonces, cuando estudiamos la historia familiar, hay un denominador común, y es que todos los árboles, ni crean que es que uno viene santificado en un árbol y el otro viene muy sucio y el otro viene menos, no. Absolutamente todos los árboles familiares vienen con mucha vergüenza. El denominador común es la vergüenza y callar todo, porque nadie quiere hablar de los locos de la familia, los que se han suicidado, nadie quiere hablar de los robos. ¿Quién quiere hablar que si en su familia hay personas que ejercieron la prostitución? Por ahí uno no lo anda hablando, ¿cierto?
Entonces, en todas las familias, como siempre les digo yo en el encuentro mágico de mujeres, en todas las familias hay locos, hay curas, hay putas, hay ladrones, hay asesinos, hay suicidas, hay de todo, ¿sí? Porque ustedes pueden decir, no, en la mía no. Pero resulta que es que como yo no soy solo Sonia, papá y mamá y sus historias, sino que también provengo de los abuelos, de los bisabuelos y de ahí para atrás, hay un montón de historias que no conocemos y hay muchas historias tapadas, porque el denominador común de todos los árboles son los secretos, esas historias ocultas. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que buscar para sanar. Muchas cosas que pasan en nuestra vida nosotros no somos conscientes de ellos. Y les voy a empezar a explicar un poquito como con ejemplos para que se vayan haciendo una idea de todo esto. Entonces, nosotros normalmente les voy a dibujar aquí cómo es la forma en que yo lo hago. Hay diferentes formas. A mí me gusta esta porque es más sencilla. Entonces, cuando vayan a hacer su árbol familiar, si lo quieren hacer, mujeres siempre van a hacer un círculo y hombres es un triángulo. Este ejemplo es de una consultante. Entonces colocamos mujeres a la derecha, hombres a la izquierda. La consultante o la persona que está haciendo el árbol, si es un hombre, pues será un triángulo en un cuadradito para saber qué es su historia. Esta persona llega a consultarme porque en su historia tenía dos temas y uno era el tema de pareja que no le funcionaba por ningún lado y lo intentaba porque ella me decía, de verdad que yo lo intento y fracaso en las relaciones y ya me he casado y lo he intentado hasta la N potencia y nada que funciona. Yo dije, bueno, y el otro era el tema de dinero. Con la pareja, pues obviamente venía mucho el tema sexual. Se los voy a ir explicando lo más suave que puedo para que no se confundan, pero no se vayan a hacer un 8 con todo esto, ¿sí? No vayan a empezar o a querer entender todo de tajo, porque por lo menos muchas veces con las chicas que estudiamos en el encuentro mágico de mujeres, en el grupo de mujeres que tenemos, terminan todo el grupo y a veces todavía están ahí patinando en algunas cosas. Hacer el árbol es con paciencia, es con calma. Siempre que nosotros vamos a hacer el árbol es porque yo le tengo que consultar algo al árbol. El árbol no se hace, ay, porque es la moda y lo quiero hacer. No. Si usted no está conforme con la vida que lleva, si usted cree que usted tiene alguna herencia que está cargando, porque en su vida, por más de que lo intenta, usted no puede resolver eso que quiere resolver, no le va bien, tiene problemas económicos, siempre logra llegar a un punto y quiebra. Usted es una persona que se siente que aunque tiene todo en la vida, tiene un vacío y usted no se encuentra y usted se siente triste y usted se deprime y usted dice, pues yo tengo que ser agradecido porque tengo trabajo, tengo una familia, estoy bien de salud, pero hay una tristeza escondida. Todo eso me indica que hay algo que no es mío, que yo debo sanar. Pero les advierto que cuando uno empieza a hacer el árbol hay mucha resistencia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos maneja el inconsciente. Nuestro cerebro inconsciente, voy a escribirlo por acá, maneja un 95% de nuestra historia familiar de manera inconsciente. Y un 5% lo hacemos de manera consciente, que quiere decir que nosotros muchas cosas las hacemos en manera automática como la hicieron papá y mamá. Muchas cosas las hacemos sin saber y repetimos las historias y eso es lo que nos está gobernando. Nosotros muchas veces creemos, y la gente se ríe cuando yo le digo, ¿y tú crees que escogiste a tu marido de manera consciente? Ya cuando están así a la N dicen, no, pues bien dormida que tenía que estar para haber escogido semejante pareja. Pero porque resulta que sí es así. Uno escoge cada situación de vida, muchas cosas de las profesiones que hemos escogido es para reparar algo en nuestra historia. La pareja que escogimos es porque necesitamos sanar algo y como no nos damos cuenta de lo que necesitamos sanar, escogemos una pareja para que nos lo ayude a recordar.
Y por eso a veces esas parejas son de manera un poco tormentosas, son un poco dolorosas, porque necesitan movernos el piso para que sanemos. Y así cada situación de la vida que tenemos viene viajando en nosotros de esa manera. Entonces los invito a hacer su árbol, si así les parece, si sienten que tienen algo que consultar. No importa, porque hay mucha gente que me dice, y si yo no tengo los datos, y si no tengo fechas, porque pues esto se maneja más fácil si nosotros tenemos la fecha. Si no tienen la fecha no pasa nada. En usted está la información, en usted. Siempre que usted necesite solucionar algo, solo céntrese en usted, porque ahí está la información. Si no, imagínense, las personas adoptadas no podrían hacer resolver sus conflictos porque no saben ni siquiera de dónde vienen, o si han estado pues en un centro de adopción, allá se quedaron hasta que la nueva familia los adoptó. Con todos, sin datos, también nosotros podemos resolver nuestros conflictos, porque si no sería muy injusto en la vida que solo los que tienen familia que conozcan las pueden resolver. Entonces no importa si usted tiene fechas o no tiene fechas, simplemente con las historias, y si no tiene historia, en usted está el resentir. ¿Cuáles son las fechas que normalmente buscamos para analizar nuestro árbol? Son la fecha de cumpleaños, no digo de nacimiento. Cuando yo digo de cumpleaños es el día y el mes. El año no lo necesito, el año de nacimiento no lo necesito. Entonces necesitamos el día y mes de fecha de cumpleaños. Fecha de fallecimiento de las personas que ya no están. Y con eso vamos buscando la concepción, que ya es otra fecha que también nos incluye. Pero estas fechas nos dicen mucho que es dónde están las parejas que traemos heredadas, o sea, de quién estoy heredando el programa. En transgeneracional se habla mucho, y ustedes si van a empezar a escuchar algunos videos sobre esto, es del doble. El doble, ¿a quién estamos? ¿Quién es nuestro doble en nuestro árbol? Y el doble, ahora les explico, es la persona que tenga que ver en mi línea de vida, que tenga que ver con mi fecha en la que yo cumplo años, mi fecha de nacimiento, pero vuelvo y les digo, no necesito el año. Esa es el doble, o sea, con quien yo tengo referencia. Hablamos también mucho de nosotros, tenemos referencia con nuestras parejas y con nuestros hermanos que están así de lado y con nuestros papás. Entonces ahí se habla del doble o del gemelo. Entonces tengo una señora, como les decía, que ella viene a decirme que las parejas no le funcionan. El caso de ella, espero que por acá anoté las fechas porque no me acuerdo, a ver dónde se ve mejor. Vamos siempre a colocar los 12 meses de esta manera. Ahí tengo los 12 meses en los 4 trimestres. Siempre vamos a buscar, en el caso de ella había nacido el 20 de... Ella nació el 20 de junio, acá. Te voy a marcar con rosado la consultante, 20 de junio. Su padre había nacido el 17 de marzo. Entonces, ella está el 20 de junio. Su padre está el 17 de marzo. Su mamá estaba en abril. Cuando ustedes estén haciendo esto, si ustedes nacieron el 20 de junio, esta va a ser su línea maestra. Todo lo que esté aquí tiene que ver con usted. Se casa, su primera pareja está en septiembre. Entonces las parejas hacemos una línea y las colocamos acá. Su pareja está en septiembre 10.
Y con esta pareja no puede tener hijos, dura un tiempo casada, se separan porque, como ella dice, la verdad es que no pude tener hijos con él. La relación, aunque era formal, todo el cuento, él era una persona bastante infiel. Entonces tomo la decisión de separarme después de unos años de estar casada. Y vuelvo y consigo otra pareja. Y esta otra pareja está en la fecha de su padre, el 10 de marzo. Aquí él está en el 17 de marzo, la nueva pareja está en el 10 de marzo. Para ella, se estaba casando con su padre, o se casó con su padre. Cuando yo le dije, mira, ahí es difícil de que hayas tenido hijos o de que tengas hijos, me dice, no, yo sí, pagué un montón de tratamientos, inseminación artificial, in vitro, bueno, hice de todas, y hasta que al fin, después de los tantos, porque él quería tener un hijo, tuvimos un hijo, es el único que tenemos. Y yo le dije, pero no lo tuviste natural, lo tuviste que haber tenido por cesárea. Y me dice, sí, pero yo lo tengo, yo tengo un hijo. Y le dije yo, sí, pero para el inconsciente tú no pariste tu hijo. Cuando uno no tiene los hijos de manera natural, para el inconsciente usted no ha parido, porque por cesárea hay una interrupción. Y ¿por qué es esto? Es porque si para ella aquí se está casando con su padre, él viene a reflejarle que tiene un asunto que resolver aquí con él. Y uno con el papá no tiene relaciones sexuales, uno con el papá no se acuesta. Uno al papá no le tiene hijos porque eso es un incesto. Eso es para el inconsciente, vuelvo y les digo, esto no es, que yo lo traigo así de casualidad o porque quise, no. Si ustedes tienen una pareja que está en la misma fecha de nacimiento de su padre o de su madre, en el mismo mes, con 10 o 14 días de diferencia, no tiene que ser el mismo día, tiene que usted se ha casado con su papá o con su mamá. Es así de sencillo, para el inconsciente usted tiene que resolver algo con ellos. Y empiezo a preguntarle, porque yo le digo a la gente, bueno, vamos a buscar quién a tu misma edad estaba repitiendo tu historia. ¿Quién? Y ella me decía, no, pues no. En mi casa mi papá y mi mamá vivían como bien, tranquilos. Mi papá fue la única pareja de mi mamá, ha sido un matrimonio muy estable. Le dije yo, ¿quién a tu edad tenía los conflictos que tienes? Porque obviamente cuando uno se casa con una persona que está en la misma fecha del papá o tiene que ver con mi línea de nacimiento, muchas veces, no son todos los casos, hay algunas excepciones a la regla, pero en la gran mayoría estas relaciones empiezan muy bien, sexualmente muy acoples, muy fogosos, muy buena relación sexual, pero después de un tiempo eso se acaba, porque el programa se activa cuando ya yo me caso con la persona o me voy a vivir con la persona y estoy un tiempo ahí, el inconsciente ya no ve a mi pareja. Y ya ella había nacido en el 20 de junio y había fallecido en la fecha de él, o sea, tenía mucha similitud porque nosotros juntamos nuestros árboles para sanar, uno escoge al otro. Si yo, como en este caso, por lo menos con el primero, ella escoge una persona que ella está en junio, pero es concebida 9 meses antes, entonces se busca a alguien de septiembre, fecha de concepción, o sea, se casa con su hermano gemelo. ¿Qué quiere decir? Estoy tan perdido en la vida, tan desubicado, que tengo que casarme con alguien que tenga algo que ver conmigo para que me venga a recordar lo que tengo que sanar, para que me venga a ubicar lo que yo debo sanar. Así funciona esto. Créanlo o no, así funciona. Yo llevo mucho rato estudiando consultas de árboles y cuando se hace clic en los programas, la gente soluciona sus problemas. Hay otros que son un poquito más, que hay que trabajar más, pero es encontrar eso que usted necesita
ese programita o a quién se lo está heredando, encontrar la resonancia. Y aquí en esta resonancia es donde ella se da cuenta, bueno, pues sí, porque es que con yo le digo, bueno, aquí ella tuvo otros hermanos, yo le decía, con tus hermanos, ¿cómo te las llevas? ¿O cómo te las llevabas? Y me dice, ay, sí, mis hermanos son igualito a él, son mujeriegos, nos las llevamos a ver ratos bien, pero discutimos mucho. Y yo le digo, ¿y cómo es tu padre? ¿Quién es tu padre? Y tenía una historia muy parecida de vida a su esposo, con el cual ella había podido tener un hijo, porque hizo todo lo habido y lo no habido para embarazarse, mas no lo había podido tener de manera natural, porque nunca lo iba a tener de manera natural. Y le digo yo, ¿y qué es lo que quieres consultar con esta pareja? Y me dice, mira, a mí, yo siempre tengo problemas con mis parejas, porque a pesar de que yo he tenido parejas, o estas dos parejas eran parejas muy prósperas, es como que me dan lo mínimo. Y todo el tiempo como que quieren que yo aporte más, como que quieren que siempre esté dando más. Tienen dinero y todo lo que yo digo parece que no me escucharan, y me quieren dar como el mínimo. O sea, sí, dan para la comida, dan para las cosas, pero si yo quiero algo más, siempre dicen que soy exagerada. Y yo digo, pero si tenemos el dinero para hacerlo. No, siempre están en la misma situación. Le digo yo, bueno, aquí como el sospechoso principal con quien tienes que sanar es tu padre, cuéntame cómo fue tu padre. Y me dice, no, yo con mi padre me la llevo también bien y fue chévere. Le digo yo, no me la cuentes ahorita, con la edad que tienes. Cuéntamelo cómo lo viviste como niña y cómo lo viviste en la adolescencia. ¿Qué era lo que más te molestaba de papá? Y se queda mirando y me dice, mira, sabes que no lo había pensado. De las cosas que más me molestaron de papá es que papá era una persona abundante. Siempre había mucha comida en mi casa. Pero hasta ahora me doy cuenta que con mi mamá era igual. Mi mamá, si nos quería comprar algo de marca o nos quería dar algún gusto extra, a escondidas, porque ella era ama de casa, su madre, a escondidas trabajaba para conseguir el dinero para darnos ese gusto. Y a pesar de que nosotros teníamos dinero para tener una casa bonita y vivíamos en una casa grande, él nunca le gustaba arreglarla. Siempre era la pelea y yo siempre era la que resultaba buscando el dinero, juntando el dinero con mi madre si queríamos pintar la casa o si queríamos cambiar los muebles o si quería hacer algo extra en la casa, porque a él le parecía que ya estaba bien, que a nosotros nos gustaba gastar mucho el dinero. Entonces siempre era lo mismo, estaba repitiendo la misma historia. Su padre tiene el recurso, tiene el recurso. Su padre a su madre le da lo requerido, el alimento, una casa, esto, pero no le da nada más. Y adicional, el que siempre toma las decisiones era el padre. Y le digo yo, ¿y aquí cómo vas? Y me dice, a pesar de que yo ahora gano muy bien y todo, siempre termino agachando la cabeza cuando mi esposo decide qué es lo que tenemos que hacer. Y yo le digo, ¿y a ti cómo te va con eso en tu cuerpo? Porque atrás eras igual y aquí estás siendo igual, ¿cómo te va? Y me dice, pues sí, ya empezaron a dolerme mucho las articulaciones, sobre todo las rodillas. Y tu madre también tuvo problemas de rodillas. Entonces viaja en nosotros toda esa historia. Y así hay muchas cosas. Encima, que ella está casada con el padre, trae un programa de que este señor siempre quería niños y no tanto niñas, aunque la quería y la consentía y todo el tema, había un estrés de ser buena y de ser que el papá la quisiera niño. Cuando las mujeres, sobre todo, bueno, mujeres y hombres, porque esto aplica para todo el mundo, si cuando usted nació, por lo menos en el caso de las mujeres, su papá quería o su mamá quería un niño, porque normalmente en la historia a veces nuestras familias eran un poco machistas, entonces querían que el primero fuera niño. Si ese primero no fue un niño, sino una niña, y querían que fuera niño, en nosotros, así estemos aquí en el vientre, siempre va a haber un estrés
un estrés, y cuando nazco, igual, así los papás lo quieran a uno y lo adoren, hay un estrés inconsciente. Entonces esa mujer posiblemente, les digo, no todos los casos son iguales, pero posiblemente tenga problemas para tener sus relaciones sexuales. Con el disfrute, con el placer, va a tener un poco de problemas. Puede tener, sus periodos pueden ser dolorosos y pueden ser a veces muy, muy traumáticos la parte del periodo. ¿Por qué? Porque es que yo tengo inconvenientes porque quiero ser niño para agradarle a papá o para agradarle a mamá. Y estos son programas que vienen en mí. Así lo mismo. Si querían una niña y nació un niño, es lo mismo. Y peor aún, que es un error que yo invito a las mamás, sobre todo, pues igual a mamás y a papás, a corregir. No hablen mal de sus parejas delante de sus hijos. Porque si hay una mamá que todo el tiempo está hablando mal de los hombres, lo mal que me fue, lo terribles que son, ¿sí? Ese hijo que la está escuchando, ¿usted cree que se va a querer parecer a papá? Si es el que le está dando dolores de cabeza a mamá, pues no. Ese niño dice, yo mejor me quedo niño, no quiero crecer, porque yo no quiero ser igual que ellos, no quiero ser igual que todos los hombres. Y se va a conseguir, el día que se consiga, una mujer igual a mamá, con los mismos problemas. Y lo mismo es con las mujeres. Las niñas también. Si yo veo que tengo un papá tóxico y que mamá todo el tiempo me lo recalca, posiblemente para sanar voy a conseguir un padre igual al que tenía. O decido no casarme y no tener hijos, que es otro programa que viene viajando en nosotros. Entonces, en el caso de ella estaba repitiendo esta historia. ¿Por qué? Y ella me decía, ahora entiendo por qué no, papá nunca me vio. Y yo le digo, sí, porque las niñas en nuestra época o en mi época, afortunadamente las de ahora están saliendo con otro programa, y éramos educadas para que nos vieran, pero no para que nos escucharan. Porque a la mujer se hizo para ver, pero no para escucharla. Hablan demasiado. Entonces es el programa que ella trae de acá. Y por eso tenía tantos problemas. Ella me decía, bueno, yo no tengo algunos que me estás mencionando, pero otro montón sí los tengo. Entonces este es el caso que viajaba con ella, y por eso para ella le era muy difícil. Y me decía, y él me está pidiendo otro hijo y yo no sé qué hacer. Y le dije, no, difícilmente vas a tener otro hijo, porque sigues casada con tu padre. Normalmente este tipo de cosas terminan en una separación. Importante para cuando ustedes revisen su historia familiar es saber qué número de hijos son ustedes, porque eso les va a dar mucha información. Y sí, usted puede decirme si es hijo único. Yo soy hijo único. Pregunte a su mamá si hubo abortos o pérdidas antes de usted. No importa si fue un aborto provocado o un aborto natural, si hubo alguien antes que usted. Entonces, si hay alguien antes, los abortos se colocan como una flechita así, ¿sí? Y si hay un aborto, así usted sea hijo único o hija única, usted no es la número 1, usted es la número 2. Si hay 2, 3 pérdidas, usted es ese número. En mi caso, por decir algo, en mi árbol, yo antes de estudiar esto, pues a mí me preguntaban ¿cuántos hermanos son? Yo 9. ¿Y eres la número qué? Y yo la número 4. Cuando empecé a estudiar todo el árbol, empecé a preguntarle a mi mamá, que de por sí a las mamás no les gusta hablar de esos temas, porque para ellas es doloroso. Y mi mamá era un poco reacia, me decía, ay, tú y tu preguntadera, toda hora vives preguntando cosas que ¿para qué preguntas? Y yo le dije, mami, yo sé que yo tengo una hermana que nació, que fue la primera, tú tuviste una hija, y ella murió como a los 7 años. Y empecé a preguntarle sobre la historia, ¿no? Y me dice, sí, y después ella murió a los 7 años, y resulta que habían 3 hermanos míos que habían nacido antes, que habían fallecido. En ese orden, yo no era la número 4, yo era la número 7. Y ya ahí, ¿por qué es tan importante? En este caso, ella tenía
una pérdida, un hermano hombre y luego estaba ella y ella decía yo soy el número 2. Cuando hicimos esto le dije no, tú eres la número 3. ¿Tu padre qué número de hijo es? Y se echa a reír y me dice el número 3. Cuando sabemos qué lugar ocupamos, vamos a buscar quién de nuestras familias ocupa este número que de pronto tenga resonancia conmigo. Porque nosotros los programas los heredamos por parecidos físicos, por el número de hijo que ocupamos. Estamos heredando ese tipo de cosas por los nombres, el nombre. Entonces hay que buscar. Ella por lo menos se llama Pilar del Carmen. Aquí tiene una abuela que se llama Carmen. Y aquí tiene un abuelo que se llamaba Antonio Pilar, algo así, no recuerdo ahorita. Entonces le digo yo, hay que buscar este programa y este programa porque por nombre los tienes. Todo eso es lo que nosotros empezamos a buscar. Son las formas. Pero no se enreden. Vuelvo y les digo, el árbol se estudia mucho, es para encontrar qué es lo que yo estoy viviendo actualmente, que no encuentro solución en mi vida. Y busquen esa persona que a su edad, porque esto es algo que nos lo enseñan siempre. Bueno, cuando yo estudié nos hacían mucho énfasis en eso, sobre que nosotros tenemos que buscar es una persona que a la misma edad en que yo estoy teniendo el conflicto lo haya tenido. Porque si yo voy a voltear a mirar a mamá o a papá con la edad que tengo ahorita y la edad que ellos tienen ahorita, mi inconsciente no va a hacer clic. Yo tengo es que buscar esa historia familiar de este personaje llamado papá, pero yo digo, bueno, este señor o esta señora que a la edad tuya estaba teniendo el mismo conflicto. Y resulta que aquí, aunque uno decía, bueno, ella es de abril, él es de marzo, no es que estén de manera como gemelos, ni están siendo, no hay aquí como para que uno diga por fechas, como es el caso de ella, tienen que no se la lleven, aquí deberían habérsela llevado bien. Pero resulta que antes a la gran mayoría de nuestros padres y nuestros abuelos no se casaban porque estuvieran enamorados. Era muy poco, o eso no era muy común en la época, o por lo menos de los ancestros que yo he estudiado, de mi propia familia y de algunos consultantes que vienen. La mayoría de padres no se casaban así enamorados, sino que sus matrimonios eran arreglados, porque te casaban muy bien con una persona que también tuviera la misma condición de tu familia, o porque simplemente pues era como el vecino, el más allegado, y ahí se iban casando. Ella, su madre, la historia es que no se casó muy enamorada de él, porque ella fue violada cuando estaba pequeña. Y en esta época en la que la señora fue violada, era una época muy dura, en donde la mujer se tenía que casar virgen porque si no hasta la devolvían y no valían. Eso era pues igual, es la historia machista que hemos vivido en muchas familias. Entonces para ella era terrible porque ella fue violada por un tío. Como su padre sabía esta historia pero tampoco hizo nada, cuadró este matrimonio con este señor que era muy querido, muy buena gente, todo el tema, pero el matrimonio fue cuadrado y arreglado. Parece ser que pues a él, por casarse con ella, le dieron una buena suma de dinero, porque el padre de ella era una persona adinerada. Y esta consultante trae una historia y fue violada también, estando muy pequeña. ¿Por qué? Porque esto se tapó, esto no se habló. Esta historia de la violación se supo cuando la consultante empieza a hacer investigación,
habla con su madre, le cuenta toda la historia, le dice todo eso que está viviendo y de diferentes maneras la mamá le dice, mira que yo tengo una historia parecida a la tuya y yo también fui violada y nunca se dijo nada. Todo lo que en los árboles, por eso es tan importante hablarlo, no es andarlo publicando, no es estárselo diciendo a todo el mundo, es que usted lo exprese y siente ese dolor. Esta mamá tenía un montón de duelos sin hacer ahí, lo cayó, lo resintió, igual imagínense que su padre se enteró y pues no hizo nada porque era alguien de su familia. ¿Cómo lo pudo haber vivido ella? ¿Y cómo vivía ella esta relación con él? Sabiendo que prácticamente su mamá le decía, yo siento como que le pagaron para que se casara conmigo, porque yo no era pura. Y esta señora tenía ese cuento de que ella no era pura y toda la vida vivió de esa manera. Así que sus relaciones no eran muy satisfactorias porque ella no se consideraba merecedora del hombre. Y todo esto ella lo estaba resintiendo y lo estaba heredando, porque ella decía, yo no puedo disfrutar. Bueno, aparte que está trayendo personas con las que le va a ser difícil tener una relación, pues me decía, no siento disfrutar mucho la parte sexual. Igual he tenido otras parejas antes de ellos en donde no estaban ahí reflejándome a papá y a mamá. Y le dije yo, ¿con cuál es la persona con la que más has disfrutado la sexualidad? Y nos pusimos a mirar y era alguien que no tenía nada que ver con su historia, pero porque sabía que ese no se iba a quedar, porque sabía que ese no se quería casar, ni ella se quería casar. Entonces ahí disfrutó plenamente y libremente su sexualidad, no había un amarre. Él no se iba a casar con ella y lo dejaron claro desde el comienzo, ni me quiero casar contigo, ni te quieres casar conmigo. Era una persona totalmente diferente a ella y con ese fue con el que más disfrutó. Yo le dije, ahí estabas libre de todos los programas, pero no te ibas a casar ni te ibas a organizar con ese porque ese no te iba a ayudar a sanar. Hay unas historias que vienen un poco más cargadas que otras, pero no quiere decir que no se pueda sanar, porque absolutamente todo se puede sanar, sin importar, vuelvo y les digo, si ustedes tienen fechas o no tienen fechas, porque tengo consultantes que me dicen, no tengo nada, nada es nada. Mi mamá falleció y nunca conocimos a su familia, además ella fue adoptada. Y de la familia de mi papá nunca hemos sido muy allegados, entonces tampoco sé nada. Y le digo, no importa, pero ¿cómo viviste la historia de tu padre y de tu madre? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo resentiste cada cosa? Hay personas que han estado en los talleres y que finalizan sin hacer el árbol porque siguen saboteándose, porque el inconsciente no quiere que le muevan el piso. Así como estamos bien. Así dice el inconsciente, que es la parte que más maneja nuestro cerebro. Así estamos bien, déjalo así. Y hay personas que dicen, me duele la mano cuando empiezo a hacerlo. Y empiezo a escribir, me duele. Siempre lo estoy posponiendo, me da sueño, pasa algo y no logro hacerlo. Es porque hay una resistencia para que lo hagamos. Si usted tiene problemas de dinero, siempre busque quien a su misma edad estaba viviendo lo mismo. ¿Quién? Porque nosotros por lealtad a nuestro clan repetimos la historia. Cuando yo cumplí 18 años, exactamente cuando yo cumplí 18 años, mi padre tuvo una caída económica grave. Cuando mi hijo cumplió 18 años, yo repetí la historia igualita. O sea, mi papá no por andar fiando a un amigo, pero conservó todos los bienes. O sea, no tenía liquidez. Pero las fincas, la casa, todo, él hizo un acuerdo y él seguía teniendo sus bienes. Pero la liquidez empezó a bajar, porque ya no había disposición tanta porque había que pagar ese compromiso. Cuando mi hijo cumplió 18 años, exactamente yo hice lo mismo. No quebré no perdí mis bienes, todos mis bienes estaban asegurados, pero mi liquidez empecé a tener problemas, porque hice lo mismo que mi padre por lealtad a él. Cuando me di cuenta de esto, pues obviamente que me senté a sanarlo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hay que hacer? Cuando estudiamos el árbol, lo estudiamos, vuelvo y les digo, para honrarlo, para decir gracias, gracias
porque estoy aquí y porque gracias a tu historia yo me di cuenta que tengo que sanar. Y porque si estoy en este clan y si estoy heredando este programa, es porque tengo la fuerza necesaria. Mi alma es lo suficientemente grande para salir adelante. Y si usted está viendo este video, es porque ya necesita y está listo para sanar. Y lo único para sanar es reconocer que atrás traigo herencia. Puedo decir que estos ancestros lo hicieron lo mejor que pudieron. Pues yo le he dicho a mi mamá que ella ha hecho lo que mejor pudo. Y mi mamá dice que lo voy a hacer lo que mejor pude. Si mira toda la vida tuya y mira la vida de tu hermana, de tu hermano. O sea, eso no fue lo mejor, yo lo había podido hacer mejor. Cuando nosotros le decimos eso a nuestro ancestro, puede que no lo entienda. Y por eso no hay que decírselo. Lo que hay que decirle y a lo que hay que invitar para perdonar nuestra historia es invitar al otro a decirle perdónate. También les digo claramente, no sana la persona con la edad actual que usted tiene. Pero resulta que el que tiene los conflictos es su niño y su niña, su adolescente. Y ahí hay muchos resentires que nosotros tenemos que sanar. Muchos. Porque es que un niño no entiende. Yo le digo a la gente, mira, no es tu historia como lo ves hoy. Hay mucha gente que me dice, pero es que la Biblia dice, Dios dice, en la religión me dicen que yo tengo que perdonar y que perdonando libero todo. O sea, perdonando al otro. Yo perdono a mi papá, lo veo y ya libero todo. Le digo yo, lo hiciste desde aquí. Pero desde aquí está ahí todo el sentimiento atascado. Tú viste que tu papá maltrataba a tu mamá. ¿A qué edad? Y ella empezó a contarme su historia y al ratico empezó a llorar. Yo le decía, estás llorando porque lo tienes vivo ahí dentro. Porque era la niña. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que su papá llega borracho a golpear a la mamá al punto de darle a morir? Y después te encierran a ti en el cuarto y se van ellos para el cuarto y tienen una relación sexual y al otro día ves temprano a tu madre llevarle el café a tu padre con el ojo hinchado y con todo. O sea, ¿cómo te sentías? ¿Cómo se siente una niña? No entiende. No entiende por qué papá le tiene que pegar a mamá y por qué encima de eso mi mamá el otro día lo atiende como si nada. No entiende eso y esos sentimientos, esas emociones que tenemos de niños se van quedando ahí grabadas y guardadas, esas dualidades, esas incoherencias. Y esa edad es la que nosotros tenemos que sanar. Pero para sanar lo que tenemos que hacer y lo único que tenemos que hacer es empezar a vernos inocentes y perdonarnos. Me perdono. Y empecé a decir, cuando descubrí todo este pastel y toda esta historia, que mejor dicho transgeneracional es un tema larguísimo para enseñar. De esto tengo un taller, no solo el de mujeres, ahora va a estar el taller de solo transgeneracional. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Descubrir su historia, de dónde vienen y empezar. No tiene que decírselo al ancestro, no tiene que decírselo a mamá, no tiene que decírselo a papá, lo puede hacer en una meditación y en decirse, perdónate. Perdónate. Yo empecé conmigo, me perdono porque no lo supe hacer mejor, me perdono porque me he desvalorizado, me perdono porque no he sabido poner límites, me perdono porque no me he amado lo suficiente, me perdono porque estaba echándole la culpa a los demás y no me di cuenta que era yo la que tenía que sanar, me perdono. Y luego también le decía a mi madre, perdónate porque no te amaste, perdónate porque pusiste todos por encima tuyo y se te olvidó ser feliz. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con ella, que estamos así juntas, no por teléfono, yo le digo, tienes que empezar a vivir y a ser feliz, tienes que irte siendo feliz, tienes que ver por ti. Porque es lo que tenemos que decir, perdónate. Pero el perdón empieza por mí. Para sanar, lo primero que tengo que hacer es perdonarme. Y esto lo dice Curso de Milagros, empieza a verte inocente. El día que seas capaz de verte pura e inocente, volverás a tu estado divino, a tu estado de gracia y de paz. Para sanar mi transgeneracional, para sanar mi historia. Si no hace conciencia que se tiene que perdonar, no hace nada.
Así que la fórmula mágica es perdonarse. Empiece por perdonarse usted, empiece por verse inocente, empiece por amarse y reconciliarse con su historia. Esa es la solución. Esto es muy bonito hacerlo cuando tengo algo que consultarle al árbol, pero si no quiero hacerlo, simplemente digo, bueno, este programa viaja en mí, voy a buscarlo en mí y voy a empezar a perdonarme. A perdonarme porque he hecho hasta hoy lo que mejor he podido yo. Y de esa manera voy soltando los lazos. ¿Y por qué es tan importante sanar el transgeneracional? Porque cuando yo sano, cuando yo me perdono y cuando empiezo a verme inocente y empiezo a trabajar en mi esencia, porque no es solo me perdono porque no me he amado hasta hoy, sino que empiezo a tomar acción para empezar a amarme. ¿Qué es amarme? Si yo digo me perdono porque no he puesto los límites necesarios y he dejado que los demás me maltraten, pues me perdono y tengo que empezar a colocar los límites y a no maltratarme. ¿Para qué? Para que los que tenemos hijos, la maletica del hijo vaya más suave, para soltarle un poco toda la carga que ellos traen. Porque aquí todos cargamos. Esto, historia de mi cliente, este aborto, no importa si es un aborto de un día, de 1 hora, de 5 horas, aquí hay una carga. Aquí hay otra carga y ella también trae cargas. Si es hijo único, trae todo el pastel, toda la torta, no importa, todo se sana, absolutamente. Entonces, los invito a que se perdonen. Perdónense e inviten, porque uno no tiene que perdonar a sus padres. Cada uno trae su carga, cada uno trae su historia. Aquí el tema es que cada uno se perdone y empiece a verse inocente para que pueda ver a los demás inocentes. Este era el tema de hoy. Traté de que fuera así como lo más entendible posible. Los invito a que se perdonen y a que sanen. También a que si les gustan estos videos, por favor, me ayudan mucho compartiéndolo con otras personas, con sus amigos, con sus amigas, con sus familiares. Pueden compartirlo, a que se suscriban en nuestras redes sociales. Les agradezco su compañía siempre por estar acá. Les bendigo y les invito a perdonarse y a que tomen el valor y sean valientes de sanar su historia, cambiar su historia. La única manera de empezar a liberarme de todo es sano en mi historia para poder hacerlo diferente, para poder empezar a hacer lo que yo quiero, sin la carga de mis ancestros, siendo consciente de todos mis programas. Que tengan un feliz y bendecido día. Namaste.